El jefe despidió a una mujer embarazada. Él no sabía quién era su abogado. Hay momentos que exponen las formas más crueles de abuso de poder, revelando cómo la vulnerabilidad puede ser explotada por aquellos que deberían proteger a sus empleados. Lo que estoy a punto de contar sucedió hace un año en Bogotá, Colombia, y aún me emociono al recordar cómo una mañana de despido injusto se transformó en la lección más devastadora sobre justicia laboral que jamás he presenciado. Esta es la historia de cómo Camila Moreno, una mujer negra embarazada de 6 meses, fue brutalmente despedida por su jefe, sin que él supiera que su abogado era exactamente la persona que podría destruir no solo su carrera, sino toda su empresa. Yo estaba en Bogotá cubriendo una serie de reportajes sobre derechos laborales femeninos en Colombia, cuando recibí una llamada urgente de una fuente en el Ministerio de Trabajo sobre un caso que estaba ganando atención en las redes sociales. Era un lunes de agosto, de esas mañanas frías típicas de la capital colombiana, cuando llegué a las instalaciones de la empresa Tecnomarketing S.A., una agencia de publicidad digital en el norte de Bogotá. Lo que presencié esa mañana me haría olvidar completamente mi pauta original y dedicarme enteramente a documentar una de las demostraciones más chocantes de discriminación interseccional, basada simultáneamente en raza, género y maternidad, que he presenciado. Eran aproximadamente las 9:30 de la mañana, cuando vi a Camila Moreno siendo escoltada fuera del edificio por guardias de seguridad. Era una mujer negra de aproximadamente 32 años, visiblemente embarazada, cargando una caja con sus pertenencias personales. Sus manos temblaban, lágrimas bajaban por su rostro, y su expresión mezclaba shock, humillación y miedo. Detrás de ella, observando desde la puerta con una expresión de satisfacción mal disimulada, estaba Ricardo Valenzuela, director general de la empresa, un hombre blanco de aproximadamente 45 años, vistiendo un traje caro, con una arrogancia que irradiaba de cada poro. «Y no vuelvas pidiendo favores», oí gritar a Ricardo a sus espaldas. «Deberías haber pensado en las consecuencias antes de quedarte embarazada». La frase me heló. Ricardo estaba explícitamente culpando a Camila por estar embarazada, como si fuera una elección irresponsable que justificara su despido. Me acerqué a Camila en la acera, identificándome como periodista. Ella me miró con desconfianza inicial, pero el dolor y la desesperación en sus ojos eran evidentes. «¿Puedo hablar con usted sobre lo que acaba de pasar?», pregunté con amabilidad. Camila dudó, luego asintió. Nos sentamos en un café cercano, donde ella me contó su historia entre sollozos y lágrimas. Camila había trabajado en Tecnomarketing durante 4 años como gerente de cuentas, una posición que había conquistado a través de trabajo arduo y resultados excepcionales. Era responsable por algunos de los clientes más importantes de la agencia y tenía un historial comprobado de éxito. Cuando anuncié mi embarazo hace 3 meses, me contó con la voz quebrada. Todo cambió. Ricardo comenzó a tratarme diferente, dándome los peores proyectos, excluyéndome de reuniones importantes. El trato discriminatorio había escalado progresivamente. Ricardo comenzó a hacer comentarios sobre cómo las mujeres embarazadas son una carga para la empresa, sobre cómo Camila debería estar en casa preparándose para ser madre, en lugar de fingir que puede mantener una carrera. Esta mañana, Camila continuó, limpiándose las lágrimas. Me llamó a su oficina y me dijo que me despedía porque la empresa necesita personas comprometidas, no mujeres que van a desaparecer por meses para cuidar bebés. El despido no tenía justificación legal. Camila no había cometido ninguna falta. Su desempeño profesional continuaba siendo ejemplar, y según la ley colombiana, despedir a una mujer embarazada sin justa causa es ilegal y está sujeto a severas sanciones. ¿Le dio alguna compensación? ¿Algún documento formal?, pregunté. Nada, respondió Camila, su voz ganando una firmeza a través de la rabia. Solo me dijo que recogiera mis cosas y me fuera. Ni siquiera me dio una carta de despido formal. La ilegalidad de la situación era evidente. Ricardo había cometido no solo una,
sino múltiples violaciones laborales graves. ¿Tiene algún apoyo, familia, abogado? Pregunté, preocupado por la situación vulnerable en la que Camila se encontraba. Camila esbozó una sonrisa amarga. Mi familia no tiene recursos para contratar abogado, y honestamente, después de lo que acabo de vivir, no sé si tengo fuerzas para luchar contra una empresa grande. La resignación en su voz era comprensible pero trágica. ¿Cuántas mujeres en situaciones similares simplemente aceptaban injusticias porque luchar parecía imposible? Pero, Camila continuó, su expresión cambiando ligeramente. Lo que Ricardo no sabe es que mi hermano es abogado laboralista, y no cualquier abogado. Hubo algo en el tono de Camila que me intrigó. ¿Cómo se llama su hermano? Doctor Felipe Moreno, respondió ella. El nombre me era vagamente familiar, pero no lograba localizar de dónde. En los días siguientes, descubriría exactamente quién era Felipe Moreno y por qué Ricardo Valenzuela había cometido posiblemente el mayor error de su vida profesional. 2 horas después de nuestro encuentro, Camila llamó a su hermano y le contó lo que había sucedido. La reacción de Felipe fue inmediata y, como después descubriría, devastadoramente efectiva. Felipe Moreno no era solo un abogado laboralista, era uno de los abogados de derechos laborales más renombrados y temidos de Colombia. A sus 40 años ya había ganado decenas de casos de alto perfil contra grandes corporaciones, estableciendo jurisprudencia importante sobre derechos de los trabajadores. Era conocido por 3 cosas: su competencia jurídica excepcional, su dedicación absoluta a las causas de justicia laboral y su capacidad de destruir completamente a las empresas que violaban los derechos de los trabajadores. Más importante aún, Felipe tenía una motivación personal profunda para los casos que involucraban discriminación contra mujeres embarazadas. Su propia esposa había sido despedida injustamente cuando estaba embarazada de su primer hijo años antes, una experiencia que había moldeado su carrera entera. En la tarde de ese mismo lunes, Felipe llegó al apartamento de Camila con un maletín lleno de documentos y una expresión que mezclaba furia controlada y determinación absoluta. Camila, dijo abrazando a su hermana, ese hombre acaba de cometer el error más grande de su vida, y voy a asegurarme de que pague por cada lágrima que te hizo derramar. En los días siguientes, tuve el privilegio de acompañar a Felipe mientras él construía meticulosamente el caso contra Ricardo y Tecnomarketing. Lo que descubrí fue una operación jurídica de precisión quirúrgica. Primero, Felipe documentó todo. Consiguió declaraciones de excolegas de Camila que atestiguaron el trato discriminatorio. Obtuvo correos electrónicos y mensajes donde Ricardo hacía comentarios despectivos sobre el embarazo de Camila. Recolectó evidencia de que Camila había sido sistemáticamente excluida de oportunidades después de anunciar su embarazo. La clave en casos como este, me explicó Felipe, no es solo probar el despido ilegal, es demostrar un patrón de discriminación sistemática. Pero Felipe no se detuvo en la documentación. Comenzó a investigar a Tecnomarketing de forma más amplia, buscando patrones de comportamiento ilegal. Lo que descubrió fue chocante. La empresa tenía un historial de despedir o forzar la renuncia de mujeres embarazadas. En los últimos 5 años, 8 mujeres habían dejado la empresa durante o inmediatamente después de anunciar embarazos. Todas habían sido presionadas a irse a través de tácticas similares: exclusión de proyectos, comentarios discriminatorios, creación de ambientes hostiles. Esto no es un caso aislado, dijo Felipe, mostrándome la documentación que había compilado. Es una política corporativa no escrita, pero sistemática de eliminar a las mujeres embarazadas. El descubrimiento transformó el caso de Camila de un despido ilegal individual en una potencial acción colectiva representando a todas las mujeres que habían sido discriminadas. Una semana después del despido, Felipe envió una carta formal a Ricardo Valenzuela y al departamento jurídico de Tecnomarketing. La carta detallaba las violaciones, presentaba evidencias y ofrecía una oportunidad de resolución: reintegración inmediata de Camila con todos los beneficios y derechos, compensación por daños morales e implementación de políticas antidiscriminación en la empresa.
La respuesta de Ricardo fue exactamente lo que Felipe esperaba, arrogante y despectiva. Su cliente fue despedida por bajo rendimiento, escribió el abogado de la empresa. No hay base legal para sus reclamos ridículos. Tontimo fue el segundo gran error de Ricardo. Al negar completamente la discriminación e inventar justificaciones falsas, acababa de darle a Felipe exactamente lo que necesitaba para destruir por completo su defensa. Perfecto, dijo Felipe al leer la respuesta, con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Ahora vamos a los tribunales. La demanda fue presentada 2 días después, pero Felipe no presentó solo una simple demanda laboral. Presentó múltiples acciones simultáneas: demanda laboral por despido ilegal, acción por daños morales, denuncia ante el Ministerio de Trabajo por violaciones sistemáticas y, más devastadoramente, una acción colectiva en nombre de todas las mujeres que habían sido discriminadas por la empresa. La noticia de la demanda llegó a la prensa rápidamente y la historia ganó tracción nacional. Una mujer negra embarazada despedida ilegalmente, un jefe arrogante que había dicho explícitamente que fue despedida por estar embarazada, y un abogado renombrado representando no solo a su hermana, sino a todas las víctimas de una empresa con prácticas discriminatorias sistemáticas. Era una historia que resonaba profundamente con el público colombiano. Ricardo intentó controlar los daños a través de declaraciones públicas minimizando la situación, pero cada declaración solo cavaba un agujero más profundo. Cometió el error de dar una entrevista donde dijo que las empresas necesitan proteger sus intereses y las mujeres embarazadas son un riesgo operacional. La declaración se volvió viral por todas las razones equivocadas. Organizaciones de derechos de las mujeres, grupos laborales e incluso políticos condenaron públicamente los comentarios. Clientes de Tecnomarketing comenzaron a cancelar contratos, no queriendo ser asociados con una empresa acusada de discriminación flagrante. 2 semanas después del inicio de la demanda, la audiencia inicial fue programada. Fue en ese momento que Ricardo finalmente comenzó a entender la magnitud del error que había cometido. Felipe Moreno entró en la sala del tribunal con una presencia que inspiraba respeto inmediato. A su lado estaba Camila, ahora con 7 meses de embarazo, vestida profesionalmente y cargando un maletín con todos los documentos del caso. Del otro lado estaba Ricardo, acompañado por 2 abogados corporativos que claramente estaban empezando a percibir que habían subestimado drásticamente a su oponente. El juez, Dr. Hernán Castillo, era conocido por ser riguroso pero justo, especialmente en casos que involucraban derechos de trabajadores vulnerables. «Doctor Moreno», dijo el juez, «puede presentar su caso». Lo que siguió fue una clase magistral de abogacía. Felipe metódicamente presentó evidencia tras evidencia. Correos electrónicos de Ricardo haciendo comentarios discriminatorios, testimonios de colegas sobre el trato que Camila recibió después de anunciar su embarazo, documentación del historial de la empresa de forzar la salida de mujeres embarazadas, y más devastadoramente, una grabación de audio de la conversación donde Ricardo explícitamente dijo a Camila que estaba siendo despedida por estar embarazada. «Señoría», dijo Felipe, su voz cargada de indignación controlada, «este no es un caso sobre un despido cuestionable. Es un caso sobre discriminación flagrante, sistemática y cruel contra mujeres en el momento más vulnerable de sus vidas». Ricardo y sus abogados intentaron argumentar que el despido fue por razones de desempeño. Pero Felipe había previsto esa defensa y la destruyó sistemáticamente. Presentó evaluaciones de desempeño de Camila, todas excelentes hasta el momento en que anunció su embarazo. Mostró correos electrónicos de clientes elogiando su trabajo. Demostró que su carga de trabajo y responsabilidades fueron deliberadamente reducidas después de anunciar el embarazo. Curiosamente, dijo Felipe con sarcasmo calculado, el bajo rendimiento que la defensa alega comenzó exactamente el mismo día que mi hermana anunció su embarazo. ¡Qué coincidencia tan extraordinaria! La audiencia duró 4 horas. Al final, el juez tomó una decisión rara. Emitió una orden inmediata de reintegración mientras el caso proseguía.
Señor Valenzuela, dijo el juez, mirando directamente a Ricardo, las evidencias presentadas son suficientemente convincentes para justificar una medida cautelar. La señora Moreno será reintegrada inmediatamente con todos sus derechos y beneficios. Pero el juez no se detuvo allí. Además, ordenó que la empresa se abstenga de cualquier represalia y que implemente inmediatamente políticas de protección para empleadas embarazadas. Esta corte no tolerará la discriminación contra las mujeres. Ricardo salió del tribunal visiblemente afectado. Su arrogancia se había transformado en pánico cuando finalmente comprendió que había subestimado por completo tanto a Felipe como la gravedad legal de sus acciones. En los meses siguientes, el caso se desarrolló de forma devastadora para Ricardo y Tecno Marketing. La acción colectiva avanzó, con 7 de las 8 mujeres que habían sido forzadas a irse uniéndose a la demanda. Cada una tenía una historia similar. Trato discriminatorio después de anunciar el embarazo, presión para renunciar o despido bajo pretextos falsos. El Ministerio de Trabajo inició una auditoría completa de la empresa, descubriendo múltiples otras violaciones laborales, además de la discriminación contra mujeres embarazadas. La reputación de la empresa estaba en ruinas, los clientes continuaban cancelando contratos y empleados talentosos estaban dejando la empresa. Felipe, mientras tanto, estaba implacable. No se trata solo de justicia para Camila, me dijo. Se trata de enviar un mensaje claro de que discriminar a las mujeres embarazadas tendrá consecuencias devastadoras. 6 meses después del despido inicial, Camila ya había dado a luz a una niña saludable llamada Sofía. El caso fue finalmente resuelto, pero no a través de un juicio. Ricardo y Tecno Marketing, enfrentando una derrota segura y daños exponencialmente crecientes, propusieron un acuerdo. Los términos fueron extraordinarios. La empresa pagaría a Camila una compensación equivalente a 5 años de salario, más daños morales sustanciales. Todas las otras mujeres en la acción colectiva recibirían compensaciones similares. La empresa implementaría políticas completas de protección a las mujeres embarazadas, entrenamiento obligatorio sobre discriminación, y crearía un fondo para apoyar a las empleadas embarazadas. Más importante, Ricardo Valenzuela fue forzado a renunciar como director general. Fue más allá de una victoria legal. Felipe reflexionó cuando conversamos después del acuerdo. Fue una transformación sistémica forzada. La historia no terminó con el acuerdo. Las consecuencias continuaron reverberando a través de la industria colombiana. Otras empresas, al ver lo que sucedió con Tecno Marketing, comenzaron proactivamente a revisar y fortalecer sus propias políticas de protección a las mujeres embarazadas. Nadie quiere ser el próximo Ricardo Valenzuela, me dijo un ejecutivo de RRHH de otra empresa. Camila, mientras tanto, se había convertido en defensora de los derechos de las mujeres embarazadas en el trabajo. Usaba su propia experiencia para educar a otras mujeres sobre sus derechos y alentarlas a no aceptar la discriminación en silencio. Si no hubiera tenido a mi hermano para defenderme, ella me dijo, sosteniendo a la pequeña Sofía, probablemente habría simplemente aceptado la injusticia. ¿Cuántas mujeres hacen eso todos los días porque no tienen recursos para luchar? Felipe y Camila crearon juntos una ONG dedicada a proporcionar representación legal gratuita a mujeres embarazadas que enfrentan discriminación en el trabajo. El fondo fue parcialmente financiado por la compensación que Camila recibió del acuerdo. Transformamos nuestro dolor en propósito, dijo Camila. Cada mujer que ayudamos es una victoria contra el sistema que intentó destruirnos. La última vez que vi a Ricardo Valenzuela fue en una conferencia sobre diversidad corporativa, donde había sido invitado, ironía de las ironías, para hablar sobre lecciones aprendidas sobre discriminación en el lugar de trabajo. Cometí un error terrible, él admitió públicamente, algo que Felipe y Camila habían exigido como parte del acuerdo. Permití que prejuicios no examinados guiaran mis decisiones, y eso lastimó no solo a Camila y a otras mujeres, sino que destruyó mi propia carrera y casi destruyó una empresa entera. La confesión pública fue parte de la redención forzada de Ricardo,
pero también sirvió como una poderosa advertencia para otros ejecutivos. Hoy, 2 años después de esa mañana devastadora cuando Camila fue escoltada fuera del edificio, ella trabaja como consultora independiente exitosa, especializándose justamente en ayudar a las empresas a desarrollar políticas inclusivas para las mujeres embarazadas. La ironía no pasa inadvertida. Usé la experiencia que me había quebrado para construir algo nuevo. Ella me dijo recientemente. Y ahora las empresas me pagan para enseñarles a no hacer lo que Ricardo me hizo a mí. Si esta historia te conmovió, deja un like y suscríbete al canal para más historias de justicia y transformación. Comparte con mujeres que necesitan saber que la discriminación no debe ser aceptada en silencio. Y cuéntame en los comentarios, ¿tú o alguien que conoces ha enfrentado discriminación por embarazo en el trabajo? ¿Cómo reaccionarías si estuvieras en el lugar de Camila? Tus experiencias pueden inspirar a otras mujeres que enfrentan desafíos similares. La travesía de Camila nos enseña que la justicia es posible cuando tenemos el coraje de luchar y aliados dispuestos a apoyarnos. Que la discriminación contra las mujeres embarazadas es ilegal y debe tener consecuencias. Y que transformar el dolor en propósito es la forma más poderosa de venganza.